El Colegio de México y el Centro de Estudios de Asia y África presentan Asia y África en Perspectiva, una serie de podcasts sobre los 60 años de historia del Centro de Estudios de Asia y África. El Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México da la bienvenida para que investigadores e investigadoras, docentes y estudiantes de nuestra comunidad puedan compartir sus productos de investigación y sus análisis académicos. En ese sentido, las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad únicamente de las personas que las emiten. Les damos la bienvenida a Asia y África en Perspectiva, a un nuevo episodio de nuestra serie dedicada a los 60 años del CEA. Mi nombre es Roberto García, profesor e investigador de estudios budistas. Hoy conversaremos con Liliana Arsovska, profesora de Lengua, Lingüística y Traducción del Chino en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Liliana también es traductora de literatura contemporánea china al español. Ella ha publicado varias traducciones, entre ellas los libros titulados Vidas 1 y Vidas 2, Cuentos de China Contemporánea, en los que recopiló y tradujo novelas cortas y relatos representativos de la literatura contemporánea china. También vale la pena mencionar su libro Gramática Práctica del Chino. Ahora bien, además de ser profesora del CEA desde el 88, Liliana también es egresada de este mismo centro en la generación del 85 al 88. Hola, Liliana. Hola, Roberto. Hola, buenas tardes. Es un verdadero placer. Me da mucho gusto estar hoy contigo, Liliana, y poder conversar sobre tu experiencia en el CEA, sobre tu experiencia como traductora, como profesora. Me gustaría empezar abriendo la discusión preguntándote o pidiéndote que nos compartieras primero algunas ideas sobre tu experiencia personal, sobre cómo llegaste al CEA, primero como estudiante y luego ya como profesor. Roberto, antes que nada, déjeme decir gracias a esta gran institución de la cual me siento miembro y tengo un gran honor de pertenecer al Colegio de México y a nuestro Centro de Estudios de Asia y África, que este año festeja 60 años. Sí, efectivamente, las instituciones son hechas por personas y finalmente la historia de estas personas son las historias de estas instituciones. Mi llegada al Colegio de México, para los que no saben, yo soy originaria de lo que era la República Federativa Socialista de Yugoslavia, un país que hoy, en 2024, no existe. Uh-huh. A los 18 años obtuve una beca del gobierno de Yugoslavia para estudiar de intercambio en la República Popular China, donde estuve desde 81 y 85. En aquel entonces no sabía nada de chino, sabía aún menos de español. Uh-huh. De hecho, la ida a China en 1981 fui tal vez de las primeras generaciones, Roberto, después de la gran revolución cultural, la cual implicó una pausa en todo el sistema educativo chino y, por supuesto, en el intercambio con los estudiantes del extranjero. Entonces, en 81, la China de aquel entonces, la China que yo conocí, la China ahora, bueno, pues son cosas muy distintas. Uh-huh. Pero en aquel entonces tuve realmente el gusto de estar en aquella China que apenas se abría y tenía muy poco contacto con el extranjero, pocas relaciones diplomáticas con pocos países del mundo, etc. Una China que, sin embargo, me impresionó. Ahora voy a comentar ampliamente por qué Uh-huh. y lo voy a relacionar con nuestra institución finalmente. Una China... no quiero brincar un momento importante, finalmente porque estoy en México, el amor. El amor, finalmente el novio mexicano, en una gran comunidad de mexicanos que estaban en China en aquel entonces. Curiosamente, está el antecedente del expresidente Luis Echeverría y de la contribución que él hizo a los chinos para su entrada tanto a las Naciones Unidas como a la, digamos, entrada triunfal y firma de relaciones diplomáticas con muchos países latinoamericanos y del mundo, etc. Y en este lapso había muchos estudiantes mexicanos, porque había muy pocos, usemos esa terminología, occidentales. Uh-huh. Había estudiantes coreanos, Corea del Norte, había de los países socialistas, como era Yugoslavia, había también de algunos países del Pacto de Varsovia, polacos,
checos, etcétera. Pero había muy poco, digamos, europeo, Ujú. europeo del este, había poco latinoamericano y era curioso ver en ese lugar donde había muchos estudiantes africanos, ver un contingente importante de mexicanos. Claro, luego supimos cómo y etcétera. Esa fue la razón, digamos, por lo que yo primero, bueno, después de tener un novio mexicano, empecé a estudiar español Ujú. junto con el chino. Y en esa trayectoria de 4 años conocí a Flora Botton en casa de un diplomático mexicano en China, eh, con el cual teníamos ciertas relaciones. Conocí a Flora Botton. Cuando me leyeron bueno, prácticamente el currículum, o me dijeron todo lo que ella era y representaba, bueno, ya te imaginarás cómo me sentía yo, con un español fatal, con México, pues bueno, sabía que estaba en América del Norte por las clases de geografía, etcétera. Ujú. Pero bueno, finalmente, durante los 4 años de estancia en China, tuve, digamos, el privilegio de aprender un buen chino, una buena lengua. Pero al rato me voy a referir que me faltaron muchas cosas cuando vine a México y quiero relacionarlo con mis profesores de México, del Colegio de México, del CEA, Ujú. que trabajaban en la enseñanza de la lengua del chino aquí en el Colegio de México y que me dieron a entender perfectamente, bajaron mi ego, ¿sí? que estaba bastante alto después de regresar de China y finalmente me convencieron de que había mucho más que aprender, Ujú. aparte de un chino coloquial, relativamente fluido, etcétera, etcétera. Años únicos. Entonces fue Flora Botton que una vez, conociéndola en China, me dije, si alguna vez vas a México, me buscas. Pues bueno, dicho y hecho. Cuando llegué en 1985 a Ajá. México, ah, era un poco después del temblor, Roberto, Ujú. y era una ciudad única, con aquella sensación de solidaridad entre la gente. Era un México muy especial, muy... Y entonces dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer yo aquí en mi vida? Y dije, bueno, está la profesora Flora Botton en el colegio en México. Investigué y Ujú. llegué. En aquel entonces, pecero, todavía me recuerdo, 331 desde el Metro Copilco. Entonces, bueno, llegué acá, obviamente sin saber, con un español mucho más deficiente, digamos, mucho peor que ahora, Ujú. para decir la verdad, sí. Y ni se diga del español escrito. Entonces, bueno, tuve el privilegio, bueno, Flora me recibió en su oficina, charlamos un poco y entonces fue así como que me dice, bueno, ¿y por qué no me ayudas en algunos proyectos? Vete a la biblioteca. Cuando vi la biblioteca, señor. Bueno, yo creo que es la biblioteca más grande que había visto en mi vida hasta entonces. Eh, por mucho, y sobre todo cuando vi lo que hay en China y cuando Flora Botton me preguntó, ¿y has leído algo de aquí? Leo yo, etcétera. No, fue una experiencia única. Entonces, bueno, llegué al colegio, trabajé un poco ayudando a la profesora Flora, al profesor Romer Cornejo, en algunos proyectos que ellos tenían de investigación. Incluso tuve el privilegio de viajar junto con Flora y Romer en el trabajo de campo que se realizó a la República Popular China, Ah. cuyo resultado fue el libro Bajo el mismo techo. Sí, entrevistas, etcétera. Y luego tuve la gran suerte de que de pronto yo creo que mi trabajo no estaba tan mal que me dijeran, pues, ¿por qué no te metes a la maestría? Ujú. Para mí fue, yo creo que el premio de la lotería, el Claro. principal premio de la lotería, porque yo ya estaba impresionada con el Colegio de México, impresionada con su biblioteca, impresionada con los pocos profesores que conocía, impresionada en todos los sentidos que uno puede impresionarse, con una gran institución que de pronto no esperas que esté en México. Claro. ¿Por qué? Porque por los prejuicios. Prejuicios. México, finalmente, Norteamérica, pero sí es un país latinoamericano, donde de pronto un subcontinente con problemas, un poco ensimismado. Entonces, ver a una institución en un país como México, de archiprimer nivel, Ujú. que, que que tiene muy pocos, bueno, relativamente pocos programas académicos de instruir estudiantes y más se dedica a la investigación en un país como México. Yo encontré al Colegio de México como el broche de oro en el saco de un, de un presidente
de un país, de un gobierno, de lo que sea. Un textual broche de oro, un adorno que luce mucho y que además desempeña una función. Y que además en un país como México, de pronto, Centro de Estudios de Asia y África, todo eso impacta a cualquiera, sobre todo Claro. en los 80s, Roberto. No es lo que hubieras esperado Por supuesto encontrar que en no. este lugar. No, y por supuesto que no, y eso impacta, vuelvo a decirte, la institución, para aquel entonces, en los 80s, pues ya estaba aquí en este sitio. La arquitectura, Claro. ¿qué puede decir uno? La biblioteca y todo lo que implica de que en este país, en este lugar se enseña chino, y Claro. aparte a un grupo reducido a nivel de maestría, con el propósito de investigación. Todo eso impacta, Roberto. ¿Y podrías hablarnos un poco, Liliana, de tus profesoras o profesores de chino de aquel momento y de la experiencia misma de entrar a esta maestría? Y bueno, sabemos que la maestría en estudios de Asia y África es una maestría muy especial porque aprendes la lengua, en tu caso chino, aprendes pues mucho sobre la cultura, la literatura, pensamiento chino, pero también son programas muy demandantes de Por estudio. supuesto, y no se olvide usted que en mi tiempo era de 3 años y Mm, no de 2. Pero bueno, hablemos de mis profesores. En aquel entonces, cuando entré formalmente a la maestría, tuve el verdadero gusto y el honor de trabajar a un profesor que ya no está, con un profesor que ya no está con nosotros, el profesor Russell Meath. Russell Meath fue una adquisición de esta institución de mucho valor, digamos, mm, añadido. Obviamente él era originario de Estados Unidos y entonces trabajaba aquí enseñando el chino y haciendo mucho más que eso, escribiendo libros sobre la gramática china, etc. Nuestro Russell Meath era instruido en el chino clásico, mm, como se espera de un profesor, de ujú, un buen profesor de lengua en cualquier institución del nivel del Colegio de México. Entonces, quiero platicar unas anécdotas para ujú, reforzar la idea del principio de que mi formación en China, yo traje un excelente chino, pero me faltó muchísimo detrás de la mm. lengua. Yo me recuerdo que un buen día me da un texto y entonces yo, bueno, con la edad y con la soberbia de la juventud, ante un profesor que realmente lo admiras, pero a su vez, bueno, se impone la juventud, me recuerdo que le dije, ay, profesor, pero ¿que voy a leer japonés? Eran caracteres ah, clásicos, los caracteres, digamos, que se usaron en toda China Ujú, antes, digamos, de su simplificación en la República Popular China. Caracteres que todavía se usan en Taiwán, claro. en Hong Kong, en Singapur, en todo el sudeste, en la comunidad de los chinos del ultramar en mundo. Y tú no estabas Y yo familiarizada no con... los conocía. No los conocía ni Claro. siquiera físicamente. Claro, a eso se le puede atribuir un poquito, digamos, al periodo histórico en el cual yo me formé, Ujú, cuando China, vuelvo a decir, estaba apenas resucitándose entre las cenizas, como el ave claro. fénix, donde de pronto Taiwán seguía siendo el enemigo paupérrimo, asociado a Estados Unidos, a una superpotencia, etcétera, etcétera. Todo esto hacía que incluso esta situación política del momento histórico se reflejaba en los Claro, estudiantes extranjeros en China. claro. ¿Sí? Entonces, de pronto, y no es solo eso, Roberto, digamos, eso lo digo como un ejemplo para ilustrar mi enorme ignorancia en la época, pero lo que también quiero decir es muchas obras clásicas previas al periodo del establecimiento de la República Popular China en 1949, yo no los conocía, Mm, Roberto. Entonces ahí hubo en la revolución cultural una ruptura no solo con el mundo exterior, hubo una ruptura con su propio pasado, que ujú. eso es otro tema de conversación, pero que se refleja en mi formación. Y eso que, déjame presumir un poco, yo era una de las buenas y muy buenas estudiantes de mi universidad en Beijing. Mm, Y sin embargo, cuando vine con Russell Meath y luego con las clases de historia y filosofía de Flora Botton, y luego con las clases, digamos, de China contemporánea con Romer Cornejo, y luego con la profesora Connelly, China contemporánea, sobre todo después de 1800, digamos. ujú. La verdad es que poco a poco la soberbia de una chica de 22 años, esa era la edad con la que vine al Colegio de México, pues la verdad que bueno, que se fue enterrando día con día detrás de cada vez más manifiesta ignorancia ante lo que esta institución y su Centro de Estudios de Asia y África
y la especialidad en China, quiere plasmar como conocimiento sobre China, un conocimiento integral. Y tú lo mencionaste, yo solo lo quiero reforzar. Ujú. Seguimos siendo únicos, Roberto, a pesar de que China ahorita ha irrumpido al mundo con una enorme importancia, pero como institución académica que le apuesta, que ve el presente como un resultado del pasado y el futuro como un resultado del pasado y el presente. Y entonces en la formación, yo diría que una buena parte, yo era la primera que no entendía por qué tanta carga cuando era Ujú. estudiante. Ujú. ¿Por qué tanta carga, digamos, en filosofía e historia clásica? Eh, Claro que hoy lo entiendo. Y no solo que lo entiendo, sino que lo aplaudo y sobre todo que lo apoyaré en cualquier momento en que esa visión de la formación integral eh, eh, r- se enfrente a algún peligro. Ahora Claro. quiero decirte, eso déjame decirte como estudiante, tampoco acepto que mis estudiantes hoy en día sabemos. Usted, Roberto, también da clases y sabe que los estudiantes de pronto en el 2024 son cada vez más sensibles y diría un poco más, no sé qué palabra usar para no sonar, no solo sensibles, sino aguantan poca presión. En mi tiempo la maestría duraba 3 años. En mi tiempo yo no había computadora, menos Claro. internet y entonces mi español era deficiente. ¿Sabes lo que me hacían mis profesoras? Tanto la Flora, todos para ser exactos, para que luego no me busquen y dicen, wow, Liliana. Me hacían cambiar, todo era máquina de escribir. Yo un trabajo que tenía problemas tanto de redacción como de ortografía, yo me recuerdo haberlo hecho en mis peores casos 10 veces. Wow. ¿Ok? Y sin embargo, de algún modo, estar en esta institución representaba para mí y representa para mí tanto orgullo y una oportunidad tan difícil de conseguir que nunca me quejé. Y sigues aquí y después de tu maestría, pues te integras. Nada más me gustaría mencionar aquí, Liliana, que en particular, bueno, el chino tiene una historia muy larga en nuestro centro, en el Colegio de México, ¿no? Incluso podemos mencionar que es una de las 3 lenguas que se empiezan a impartir cuando el centro nace como esta sección de estudios orientales en el 64, que justamente como tú ya comentaste, estamos celebrando ahora los 60 años. Entonces, bueno, tú pasas a formar parte ya como profesora, primero como alumna, pero luego como profesora de esta tradición tan importante de enseñanza del chino en el Colegio de México, en nuestro centro y en México y a nivel Latinoamérica, que el centro sigue siendo pues un referente tan importante. ¿Podrías compartirnos un poco de tu experiencia, quizá temprana como profesora y bueno, también hablarnos un poco más en extenso de tu experiencia actual? ¿Qué es lo que ¿Cuáles son, digamos, las perspectivas que tú ves ahora sobre la enseñanza del chino? Sí, quiero otra vez recalcar la importancia de nuestro centro, porque fue visionario. Porque en tiempos cuando aquí se empezó a enseñar el chino, China estaba cerrada. No había manera ni siquiera de mandar alumnos allá en intercambio Mm. como trabajos de campo. Todo eso hay que exaltarlo simplemente para darle, más bien, para visualizar el verdadero valor de esta institución. Finalmente, el Colegio de México y el SEA en estos tiempos le apostaba al futuro. Mm. De alguna manera, era previsible que China, siendo un imperio a lo largo de miles de años, antes del siglo XX, iba a volver a serlo. No sé, es una apuesta creo que muy fácil de hacer Mm. para los que incluso conocen mucho, muy poco. Ahora, dentro de China, digamos, estudiar a China o el estudios chinos es un nombre muy grande, Ujú. pero ahí, excluir la lengua como un factor, como digamos, dentro de la formación, como una pieza fundamental, no creo que es correcto. Sobre todo hablo en caso de China, no me atrevo. Yo creo que cada finalmente profesor de las diferentes áreas que aquí estamos enseñando va a decir lo suyo. Pero en el caso de China, la lengua es cultura. La lengua es historia, la lengua es filosofía, la lengua es Ujú. sociología, es sociedad, la lengua es mujeres. Adentro encontramos todo. En la lengua china usted encuentra presencia de la historia por medio de los aforismos, de los proverbios, las expresiones lingüísticas. Yo creo que en lo que usted estudia, Roberto, Ujú. pasan cosas muy parecidas. En la lengua encuentra referencia a personajes históricos, que de pronto tú vas a decir, ok, no sé, Zhuge Liang. Ok,
forma parte de un proverbio que se usa en la Mm, cotidianidad del 2024. Yo tengo que irme a referir quién es este personaje. claro. Entonces, la lengua es mucho más que lo que entendemos como un instrumento de comunicación. Número uno. Número dos, cualquier trabajo serio que se quiera hacer en investigación, en cualquier campo de estudio, yo creo que las fuentes primarias son esenciales. Ahora, sí, mucho se puede aprender a través del inglés, a través, digamos, de las lenguas y los estudios en tiempo, digamos, ¿cómo lo podemos decir? Coloniales, los que armaron el conocimiento en gran escala de Ujú. Asia y África en el mundo. Incluso el Colegio de México, hoy queramos o no, nuestra bibliografía, en cierta medida, sigue también usando todos estos grandes estudios que se realizaron a partir o en el inglés, en Ujú. el alemán, en el francés, etcétera. Aunque hay que reconocerlo, hoy el Colegio de México ICEA está generando estudios e investigaciones de alto nivel en español y a partir de fuentes primarias en las lenguas que estudiamos. Claro, y bueno, tú has sido una de las que ha aportado, digamos, desde la perspectiva de lo que has traducido, porque bueno, yo mencioné al principio un par de obras solamente digamos, dar ejemplos, pero realmente, bueno, tienes una obra importante de traducción directa del chino, a veces de autores que están produciendo ahora mismo o muy recientemente y que por lo tanto, digamos, no son parte de los grandes clásicos y por lo tanto tampoco han sido traducidos al español. En ese Por sentido, supuesto. estás aportando pues materiales muy nuevos que permiten acercarse a lo que es la China actual, además de lo que has comentado de la importancia de acercarse al pasado, ¿no? Y aquí, bueno, entonces me queda muy claro, de acuerdo a lo que dices, Liliana, que no es posible acercarnos al estudio de China o al entendimiento de lo que es China si no lo hacemos a través de la lengua, porque finalmente, pues la lengua o puede ser un puente o puede ser una barrera si no la conocemos, o si Efectivamente. sí la conocemos, ¿no? Ahora, ¿podrías platicarnos un poco de esta faceta tuya justo como traductora? Porque ya nos hablaste un poco de la importancia de la lengua en la enseñanza, en la formación de investigadores. Pero ahora como traductora me gustaría que nos dieras algunos comentarios sobre cómo te acercas tú a el proceso de traducir, que finalmente es establecer un vínculo de comunicación, en este caso tuyo, bueno, de los pensadores chinos, de los literatos chinos, con la mente, digamos, de los mexicanos, de los latinoamericanos, de los hispanohablantes, ¿no? Por supuesto, Roberto, voy a enfocarme en esta parte, pero Ujú, también la voy a relacionar con la ujú, enseñanza. La voy a relacionar con la enseñanza porque finalmente la enseñanza del chino, sobre todo, generalmente aquí y bueno, en el mundo siempre dicen que la enseñanza la debe de realizar un profesor cuya lengua que enseña es la lengua madre, digamos, lengua materna. ujú, En mi caso no es así. En mi caso ni el español ni el chino son lenguas claro. maternas. Y sin embargo, creo que esto, de una u otra manera, tanto en el proceso de enseñanza como de traducción, representa, por un lado, eventualmente un problema Mm, y, por otro lado, una grande ventaja, que ahora quiero justificar. ujú, Finalmente, cuando una lengua se enseña a terceros, no importa, incluso si lo hubiera hecho, digamos, a alguien de mi origen, ujú, yo como extranjera a esta lengua la tuve que comprender, no solo aprender. Cuando yo estudié chino como lengua en China, la verdad es que yo tenía que comprender la lengua. Cuando es tu lengua materna la aprendes generalmente y mm, muy poco la estás racionalizando, pensando y dándole vuelta. Y yo creo que eso es una ventaja, ujú, porque entonces las dificultades que yo tuve al aprender chino, perfectamente sé cuáles eran. Y supongo que estas son las dificultades de mis estudiantes mexicanos y latinoamericanos. ujú, Y muy poco me equivoco, porque finalmente es un poco Occidente y Oriente en este caso. China es una lengua muy lejana al español. El chino es una lengua lejana, yo diría, a todas las lenguas indoeuropeas ujú, en términos, digamos, estructurales, y a toda nuestra cultura, digamos, judeocristiana en general, pues tampoco está representada en la lengua china. Entonces, la lejanía es lingüística, la lejanía es cultural. ujú, Y uno, en mi caso, que aprendió a chino como lengua extranjera, pues se puede acercar un poquito mejor, bien,
a los estudiantes latinoamericanos, mexicanos, que comparten absolutamente esa misma dificultad. Y en caso de la traducción pasa lo mismo. Si yo fuese, digamos, china nativa, lengua china nativa, todas las referencias culturales que aparecen en las obras literarias para mí serían, claro, hombres, sí, por supuesto, sí. Personajes históricos, personajes literarios, personajes culturales. Pero como extranjera, yo veo a todo esto que leo y adentro encuentro aquello que es más difícil de transmitir, las diferencias culturales. Y para mí las diferencias culturales, yo finalmente pues estoy de este lado. Yo fui educada en una lengua pues indoeuropea, bueno, el macedonio, rusos tienen alguna, y también dentro de de ese marco judeocristiano, etcétera. Entonces, para mí es lo que siempre digo, de pronto lees en una novela Napoleón, lees en alguna, nadie va a ponerle nota de pie de página, ¿verdad? Y sin embargo, cualquier personaje histórico, clásico, moderno, contemporáneo, ¿qué referencias? ¿Qué sabemos de China? Hablo como cultura general, sí. Hablo como una China representada en los medios, en los libros de texto de primaria, secundaria, prepa, etcétera. Aquello que forma lo que llamamos cultura general. Entonces, ahí, a la hora de traducir una novela, la verdad es que uno siempre, o yo, en mi caso, siempre estoy así como que hasta dónde habría que educar y hasta dónde habría que domesticar o, digamos, extranjerizar, hasta dónde yo te voy a servir a China en un plato, hasta dónde te tengo que obligar a que, órale, éntrale tú también por tu lado. Esa yo creo que va a ser una incógnita que todos los traductores la vamos a tener en cierta medida. Claro, con la edad y eventualmente con el prestigio, pues tienes un poco más autoridad, es decir, yo pienso eso. Pero la duda sigue ahí. La duda yo creo que está adentro. Claro. Con la mayor honestidad, ¿no? Pero yo considero que otra vez quiero unir, para mí cuando hablo de China, la traducción, la enseñanza, todo va junto, porque China es algo integral. Y entonces a través de la traducción acercas la lengua, acercas el lenguaje, acercas la cultura, la historia, la sociedad china. A través de la enseñanza haces lo mismo. Yo encuentro el trabajo. Yo de hecho, Roberto, ahí sí me gustaría escuchar tu opinión. La enseñanza de la lengua no la separo de la traducción, porque a mí me quedó, no sé, tengo muy impreso en mí lo que dijo Octavio Paz en términos de, finalmente, una idea desde la cabeza, ponerla oral, en la oralidad o en lo escrito, es proceso de traducción. Claro. Entonces la traducción es todo. Y yo creo que en la enseñanza de las lenguas, sobre todo de las lenguas un poco más lejanas, geográfica, histórica, culturalmente, pues la traducción está presente, porque finalmente todo aquello que leemos en chino, en la clase, los alumnos lo tienen que traducir y comprender. Claro, y coincido completamente contigo. De mi parte, yo trabajo pues lenguas de India, ¿no? Antigua, sánscrito, pali. Y coincido completamente contigo en el sentido de que estamos traduciendo no solamente en términos lingüísticos, ¿no? No solamente una lengua, que en mi caso puede ser sánscrito al español, sino en términos de una cultura a otra, y nos convertimos en puentes, ¿no? Entonces, coincido en el sentido de que cuando enseñas una lengua no meramente vas a hablar de la gramática y de aspectos formales, sino que tienes que dar pues todo ese contexto, todo ese contenido cultural que finalmente está detrás de la lengua, claro, ¿no? Claro, Roberto. Y aquí, Liliana, me gustaría, es decir, un poco en la misma línea, pero quizá abriéndolo también a tu relación con otros colegas del centro a lo largo de la historia. Ya nos hablaste pues de la importancia que tuvo o que ha tenido Flora Botton, ¿no? Primero pues invitándote a trabajar, luego también pues recibiéndote en la maestría y pues finalmente convirtiéndote tú en colega de ella, ¿no? Pero también has tenido otros colegas, nos hablaste del profesor, este profesor norteamericano. Efectivamente, Russell Mead para Russell mí Mead. es una institución en la Sí. enseñanza de la lengua china, chino moderno y chino clásico. Yo a él, a sus espaldas, con mis compañeros de la maestría, decía que era una enciclopedia de 2 patas. Tengo anécdotas que textualmente así lo llamaba. Mi admiración por él es, yo creo que
es ahora y después. Ujú. En todos los sentidos, incluso, bueno, él era un profesor, bueno, éramos varios compañeros y a veces decíamos, es que sabe tanto. Yo me recuerdo que una vez, simplemente de broma, le dije, oiga, ¿sabe usted cómo se llama la tercera esposa del quinto emperador, no? El señor me llevó al de la mano, era un poco, ¿me entiendes? Pero me llevó en la mano, me llevó Sí. en el primer piso donde estaban todas las enciclopedias, abrió un libro y me dijo, así se llamaba. Guau. Y yo dije, Liliana, por favor, compórtate. Compórtate. Eso era el Ujú. profesor Russell Mead en Guau. esta institución. Algo que realmente yo creo que ojalá y hubiera en este mundo más profesores como él. Claro. Y Impresionante. Con él sí. la relación. Luego estaba nuestro John Page. Él trabajaba literatura, sobre todo literatura clásica, por supuesto. Mi Ujú. relación como estudiante, bueno, yo obviamente ahí sí era muy interesante que, mira, pues de algún modo, yo le iba a la China contemporánea, la Ujú. China formada en 49, y nuestro profesor, pues John Page, de algún modo decía, bueno, es que después de 49 hablar de la literatura China no es tan fácil, etcétera. Bueno, Ujú. finalmente las discrepancias ideológicas de los tiempos, y nosotros, quieras o no, pues finalmente a pesar de estar en una institución, en un país, llevamos la carga, lo que llamamos el bagaje de nuestra formación, Claro. de todo lo que influyó en nuestra trayectoria de vida. Por supuesto, el profesor Robert Cornejo, que para mí, después de ser mi maestro, muy pronto se convirtió en un gran cuate, Mm. en un gran amigo, con el cual teníamos muchísimas cosas en común, intereses en común. Ujú. Nos unió muchísimo el viaje a China que hicimos con Flora y luego la profesora Connelly, la verdad a todos. Pero aquí quiero decir una cosa, sí, efectivamente, SEA está dentro, perdón, el área de China está dentro del SEA. Aquí también ha valido mucho la relación interáreas, Claro. porque aquí ha habido también profesores que de una u otra manera han influido en mí, profesores que no necesariamente en el área de China y que hoy en día lo hemos logrado, por lo menos a través de las lenguas, Ujú. hacer incluso seminarios de cómo enseñar lenguas, ya no vernos como aislados dentro de un Claro. mismo centro. Aquí la idea es unirnos porque finalmente sánscrito, pali, chino, japonés, Swahili, son lenguas que no son, digamos, de nuestro campo, que son distintas o muy diferentes. Ujú. Creo que podemos en grupo, los profesores que enseñamos lenguas, contribuir en la metodología de enseñanza de lenguas no occidentales en el Colegio Claro. de México. Y creo que lo estamos logrando. O poco a poco estamos en ese camino. Trabajar un poco, vernos hoy en día que en esta institución nos han hecho el honor de reconocer la enseñanza de lenguas asiáticas y africanas como una enseñanza de lenguas, entre otras, no sé cómo decirlo, especiales, particulares o muy Ujú. diferentes. Ujú. Tenemos que justificar esta confianza y tenemos que justificarla no solo con enseñar y formar grupos, sino con generar información Ujú. de finalmente qué pasa con estas lenguas y qué son las cosas comunes o cómo a través de enseñar chino 30 años, qué he aprendido para Ujú. poder facilitar los procesos, eventualmente simplificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro. Entonces, creo que hay mucho que hacer. Es que yo creo que todo esto que mencionas, estas últimas ideas son muy importantes. En particular, bueno, el reconocimiento que estás ahora mencionando, que es un reconocimiento reciente en donde los profesores de lenguas asiáticas y africanas tienen ya el mismo, es decir, se les reconoce el mismo nivel que los profesores investigadores en nuestro centro, ¿no? Y esto es, digamos, una deuda histórica que el colegio tiene con los profesores de lenguas asiáticas y africanas, porque en efecto las lenguas que enseñamos acá, que tú enseñas el chino, tenemos profesores de japonés, de suajili, de hindi, etcétera, no son meramente, y tú lo has mencionado muy bien, no son meramente apéndices o no son meramente conocimientos, digamos, secundarios con respecto a lo que hacemos aquí. Son de alguna forma la piedra fundamental, es donde se apoya todo. Y digo que lo has comentado muy bien porque has señalado
la importancia que tiene para acercarnos a un tema de estudio que puede ser China, puede ser India, puede ser Por sureste de supuesto. Asia. La lengua es esa puerta de entrada para poder comprender cómo es que los chinos, los indios, los tailandeses o cualquier pueblo o cultura de Asia y África está produciendo conocimiento y que nosotros podamos acercarnos directamente a eso sin la intermediación Por supuesto. de otras Por lenguas, ¿no? supuesto. Ujú, De otra cosa de la cual estoy muy orgullosa es que finalmente, es por eso, ujú, cuando me pongo a pensar en el Colegio de México como una ente integral y de la libertad que nos ha dado a nosotros, al Centro de Estudios de Asia y África, cada una de las áreas de desarrollar cosas. Por ejemplo, quiero decirte que estoy muy orgullosa que hace muchos años, pues aquí en el Colegio de México nació el primer Congreso Internacional de Enseñanza del Chino. Entonces, otra vez, creo que nuestra tarea como profesores, un poco para justificar la confianza que esta institución nos ha dado al reconocernos, es irnos mucho más allá de nuestro trabajo inmediato. Y eso es eh, unirnos con otros centros e ujú. instituciones como es la UNAM y otras instituciones en México y en Latinoamérica que trabajan en la enseñanza del chino, los mismos institutos Confucio. Y desde el colegio nació la idea de unir estos Mm, esfuerzos digamos, y hacer un conjunto de experiencias por medio de un congreso. Y nos ha ido bien. El año pasado fue el sexto. En mm, la pandemia solamente brincamos un año. Entonces, eso también es nuestro trabajo. Luego, hace tiempo nació aquí la idea de hacer un curso de Entendiendo a China, cuando China se hizo aquel boom. Entonces, la idea era traspasar las fronteras de nuestra institución y contribuir a la formación de la sociedad, sector público, privado, el quien quiera saber un poco, porque ujú. finalmente aquí hay gente que sabe. Y no solo eso, sino que tenemos el privilegio de estar en contacto con colegas de muchas otras instituciones, Roberto. Y entonces de ser los que de algún modo cohesionan, atraemos Claro, a todos, ¿sí? claro. Y los ponemos, y desde la plataforma del Colegio de México enseñamos o contribuimos en la difusión de Ujú, la información sobre China en español. claro. Y también quiero decir, el Colegio de México abrió las puertas justamente aquí donde tú y yo estamos para un MOOC, el MOOC sobre China, el cual tengo entendido que ha tenido éxito, que debe Ujú, de continuar y debe de expandirse a las otras áreas. Pero la verdad, lo que se ha hecho, lo que hemos hecho en el Centro de Estudios de Asia y África, en todas las áreas, en China particularmente, creo que ha sido para el bien de difundir, primero generar conocimiento, pero no solo generarlo y dejarlo en la biblioteca, trabajar en la difusión. ujú. Porque yo creo que en un país o en un continente, subcontinente, donde hay poca información y donde China cada vez es más relevante para la economía, para las finanzas, para los empleos, yo creo que es deber de nuestra institución, de nuestro centro en particular, proveer también, difundir conocimiento Ujú. para ayudar a todos estos sectores. Claro. Ahora, pues ya para ir cerrando, Liliana, esta conversación tan agradable que estamos teniendo, me gustaría que has mencionado, bueno, la importancia tan capital que ha tenido el CEA en la producción de conocimiento, en la difusión de, en este caso, pues también de los estudios sobre China, de la lengua china, con estos ejemplos que nos has dado de este congreso que exitosamente pues ya han tenido varios encuentros. Pues de esta posición central y privilegiada que tenemos aquí en el colegio, ¿cuáles serían tus perspectivas sobre el futuro de los estudios de China, tanto en el CEA como, digamos, en Latinoamérica, en el mundo de habla hispana? Y pensando particularmente, bueno, que China, pues no está cerca que se acabe el interés por China, al contrario, ¿no? Veremos cada vez un interés más creciente por esta nación. Sí, Roberto, sí. La verdad es, creo que, bueno, número uno, quiero volver a insistir, suelo ser muy reiterativa. El Colegio de México y el Centro de Estudios de Asia y África puede y se va a mantener en la vanguardia de los estudios. La diferencia de nosotros, otra vez insisto, es el conocimiento, no sé si decirle clásico, más bien histórico, es decir, cubrir las etapas antes de hoy y tratar de explicar por qué es hoy Ujú, como es. Y creo que eso es nuestra fortaleza que no se debe de abandonar. Sin embargo, en caso específico de China, definitivamente, Roberto, tenemos que darle un poquito más a China contemporánea y China moderna. Ahí diría,
no solamente por la necesidad de los estudios y la investigación propiamente, sino creo que una institución como el Colegio de México, una institución pública, debe de contribuir al país que generosamente, de alguna manera, la apoya. Y en este caso, China, y no solo China, estoy hablando, aquí tenemos muchos otros países, las economías emergentes, etcétera, India misma. Es decir, el conocimiento de China, de India, tiene que difundirse. Tenemos que saber más de estos países. Y no estoy hablando de la academia y las tesis de nuestros estudiantes. Pronto vamos a tener el doctorado, así que vamos a tener también doctorantes. Estoy hablando de nuestra, desde mi perspectiva, obligación de contribuir en difundir el conocimiento sobre las áreas que trabajamos. Justo por lo que dijiste, China llegó para quedarse, por lo menos en nuestra generación. No podemos hablar del siglo XXVIII, pero sí podemos decir que China no va a dejar los terrenos que conquistó en 30 años y va a buscar solamente en cómo ampliarlos. Y ese es el hecho de las empresas chinas. Desde el enero a junio del año pasado, creo que fueron 400 empresas que se instalaron en la frontera norte. Entonces, bueno, eso es conocimiento que yo creo que aquí se debe de trabajar. El Colegio de México, nuestra área, tiene que tener muy representada la China contemporánea, China moderna y China contemporánea. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Y no vuelvo a decir, la justificación es múltiple. Ya dije una parte. Por otro lado, facilitar la búsqueda de trabajo de nuestros alumnos. Finalmente, el mercado laboral exige mucho más conocimiento de la cosa contemporánea. Entonces, creo que desde este aspecto, así es como veo los estudios. Profundizar en los que somos buenos, mejorar en lo que nos hace falta. Y siempre buscar la forma de unirnos a la sociedad. Primero al resto de las instituciones públicas y privadas que trabajan. Con ellos, juntos, somos más fuertes. La UNAM, por supuesto, la UNAM últimamente, UNAM no tenía nada excepto el CELE, que hoy es ENALT. Y sin embargo, hoy en día usted puede encontrar programas enfocados hacia la contemporaneidad, lo cual está muy bien. Pero quiero decir que los intereses de China crecen y Colegio de México no se puede rezagar, más bien nuestro centro, nuestro área. Tenemos que estar ahí presentes en la discusión de la actualidad. Pero por supuesto, la enseñanza del chino en colegio, yo creo que por suerte ya no la tenemos que justificar, porque tú no sabes la cantidad de anuncios que hay buscando profesores para primarias, secundarias, prepas, universidades a nivel nacional, por toda la República Mexicana. Bastante, digamos, hoy trabajos no tan mal pagados, que de pronto habla de la importancia de la lengua china porque se está sospechando, de algún modo se está pensando en que los chinos llegaron para quedarse. Claro. Sí. ¿Y tú ves motivación, por ejemplo, en los alumnos que están actualmente cursando la maestría o en generaciones pasadas? ¿Ves que están realmente muy motivados para seguir estudiando? Roberto, no se compara. De hecho, es muy interesante. Una vez me senté a pensar en nuestro perfil de ingreso. En los 90s, por ejemplo, había mucho más alumnos relacionados con trabajos de historia, antropología, ¿sí? Y luego de pronto cuando China empezó a hacer aquel boom y que China y las tasas de crecimiento, hoy en día, si revisas las tesis de nuestros estudiantes de maestría, más del 80% es China contemporánea. Es decir, la industria tal, el sistema político, las reformas y la apertura, aquellos elementos, digamos, políticos que han suscitado la reforma económica y el crecimiento. Cada vez la cuestión contemporánea es un poco más presente. Y bueno, Colegio de México, nosotros tenemos que cubrirlo. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Entonces yo veo los estudios de China en el Colegio de México con muchísimo futuro. Y tal y como son en este momento, claro, mejorando por medio de contrataciones, mejorando por medio de intercambio. Nunca vamos a no es posible tener profesores de todas las áreas, pero sí, cooperemos con la UNAM, cooperemos con otras instituciones que pueden de alguna manera cubrir aquellos vacíos nuestros y viceversa. Pues te agradezco enormemente, Liliana. Ha sido un placer conversar contigo, como siempre. Y pues esperemos que estas ideas que nos has compartido lleguen a gente interesada en el estudio de China y en particular de la lengua china.
Muchas gracias, Roberto. La próxima vez que me invites te platico de Liliana como intérprete para el gobierno. Perfecto. Muchas gracias, ha sido un gran placer estar contigo. Espero que estas cápsulas, además de festejar a nuestro centro, sirvan para atraer más gente que quiera estudiar Asia y África. Gracias. Agradecemos mucho por habernos escuchado y les invitamos a seguir explorando distintos aspectos de la memoria histórica de nuestro centro en futuros episodios en que seguiremos conversando con integrantes del Centro de Estudios de Asia y África. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.